Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. El padre Fabián Belay trabaja con personas que sufren adicción a las drogas desde hace 13 años. Empezó en las inmediaciones de la catedral y con el tiempo se acercó a los barrios más olvidados y peligrosos de Rosario junto a laicos y curas en opción por los pobres. En este episodio, Belay cuenta de primera mano el daño al sentido de comunidad que generan el consumo, el individualismo extremo, la búsqueda de dinero rápido ante la falta de perspectiva de futuro y la violencia narcocriminal derivada. Hace ya 13 años que yo trabajo con el tema de acompañar a personas con el tema de las adicciones. Es decir, en mi tarea empezó con la gente de la calle, hace 13 años. Y después, bueno, desde ahí fue como surgiendo este recorrido. Estuve en Capitán Bermúdez, está lo que sería toda la zona del Zanjón de Capitán Bermúdez, trabajando también en el tema de nuevas propuestas de acompañamiento. Bueno, después eso me llevó a decir el mismo camino que uno va haciendo, viendo que había frentes que cubrir, es decir, teníamos una granja de internación, pero no teníamos un lugar para que la gente cuando saliera de ahí continuara un proceso. Entonces, con apoyo del arzobispado surgió un centro de día. Y en el 2014, empecé en Barrio La Lata y con un grupo de curas, el padre Claudio, Javier, Sebastián. Surgió la propuesta de comenzar a trabajar más en los barrios con dispositivos que estén adentro de los barrios. ¿Y los dispositivos son ya organizaciones territoriales para poder llevar contención? Nosotros, mira, en principio la propuesta surge como hacia el interior de la iglesia, es decir, un grupo de sacerdotes, de religiosas y laicos. Es decir, ¿qué hacemos en nuestros barrios? ¿Cómo organizamos una pastoral que acompañe la vida de los jóvenes en los barrios? Entonces ahí conocemos la experiencia de los curas villeros en Buenos Aires, que había empezado el Papa Francisco, junto con el padre Pepe Di Paola, el tema de los hogares de Cristo. Y entonces, es decir, empezó todo un camino desde hacia el interior de la iglesia, es decir, bueno, ¿cómo acompañamos como iglesia? Pero eso también nos fue llevando a esta red, porque uno ve que en realidad acá se trata de cómo generamos una red para acompañar de modo integral la vida de las personas. Nosotros una de las cosas que nos encontramos era que trabajábamos muchas veces, no era un tema que estaba en la agenda política, ¿no? El tema de las adicciones es un tema como invisibilizado, no problematizado, y entonces se formó el foro. El foro de adicciones ya tiene 9 años conformado. Y entonces nos empezamos a reunir con las organizaciones sociales, con instituciones también dentro de la iglesia, como Nazaret, con las madres territoriales y también con instituciones que están privadas que trabajan en este tema. Así que bueno, como la sociedad civil se fue como organizando, ¿no?, en una red de empezar a poner este tema en la agenda. Fabián, ¿qué cosas te sorprendieron o qué cosas te conmovieron cuando salís tal vez de ese trabajo que venís haciendo como sacerdote en la catedral y empezás a acercarte a estas situaciones en donde te encontrás con jóvenes que están pasando por una situación de adicción? ¿Qué cambia eso en vos? ¿Qué activa? Mira, lo primero es que yo veía que en el centro de Rosario hay una pobreza invisibilizada. Es decir, la gente de la calle, el pobre que ya quedó al margen de todo, de su propia familia, de todo. Y a mí me impactó, porque siempre que volvíamos de las visitas a los pibes de la calle, uno decía, bueno, ¿y qué más? Decir, ¿qué nos está pidiendo Dios? Porque siempre te genera esas preguntas que creo que no hay que callarlas. Uno desde la mirada de la fe, decir, yo sé que si Dios me habla ahí en el otro y en la historia, ¿no? Y entonces ahí la pregunta es esa, y relato. Había un pibe que una vez nos dijo, yo la verdad, que no espero nada. Dice, yo no espero más nada de la vida. Entonces digo, ¿cómo que no espera más nada de la vida?
No, dice, ¿a mí qué me puede pasar? Dice, yo más que morirme acá en la plaza no me queda. Y entonces cuando uno empezó a decir con el grupo... ¿Qué edad más o menos ese Y chico? mira, un muchacho que tendría 17, entre 17 y 19 años. O sea, recién comenzando la vida. Recién comenzando la vida, pero ya con un estado de consumo, vuelvo a decir, de que una familia no presente, o sea, que no, o desmembrada, bueno, una historia que nadie queda en la calle por elección, nadie elige vivir en la calle. Eso es una situación que arroja la misma vida, ¿no? Y entonces, a mí eso me impactó, porque yo digo, cuando empezamos a ver qué posibilidades había, y la realidad era que no había posibilidades para ese pibe. Entonces, es decir, bueno, ese fue algo así que un testimonio, ¿no? Y las preguntas que uno fue viendo, y que los jóvenes, y que los adultos, y que, viste, yo digo, empezó a haber muchas personas que empezó a decir, padre, ¿y qué hacemos? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo podemos? Entonces yo digo, ahí, eso fue como movilizando. Nosotros, bueno, lo trabajamos mucho también desde lo espiritual, desde lo interior, desde de esa conexión profunda con uno mismo, con el otro, con Dios, y entonces ahí surge un hogar para gente de la calle con problemas de adicciones. En el 2009 comenzamos, y en el 2011 se abrió la casa para esta población. Y el momento de dar ingreso a una persona al hogar, ¿cómo es todo ese proceso desde el lugar de la persona que recibe? Mira, nosotros hoy, Padre Misericordioso, tenemos una admisión, que le decimos. Tenemos dos tipos de acompañamiento. Uno que es esta admisión, entonces llega la familia muchas veces diciendo, necesito una ayuda para mi hijo, para mi esposo, para mi hermano. O sea, llegan con esa demanda. Llega la misma persona. Nosotros siempre buscamos que la persona cuando ingresa se sienta recibido, con gestos. Es decir, que no está llegando ni a una clínica, ni a un hospital, sino que está llegando a una comunidad. Para nosotros, el tema de la comunidad es muy fuerte, porque es decir, acá lo que sana es que el otro se encuentre con alguien que aloja, ¿no? Y entonces, bueno, ahí lo ve un psicólogo, primero hay 2 entrevistas, un psicólogo y después un psiquiatra. Es decir, eso es para los ingresos a dispositivos donde la persona se acerca a buscar ayuda. Pero después lo tenemos en los barrios, los que son los centros de vida y los centros de niñez, que ahí en realidad en el barrio es salir a la búsqueda del joven que está en situación de consumo. Y es brindarle en el mismo barrio un espacio de acompañamiento. Hoy los barrios, o sea, son Ludueña, que hay 2 centros de niñez, un centro de vida. En Tablada hay 2 centros de vida y 2 centros de niñez. En Barrio Las Flores hay un centro de vida y un centro de niñez. En San Martín Sur también, lo mismo. En La Granadita, en Tío Rolo y en La Lata. Es decir, hoy son 10 centros, 10 barrios que se están acompañando con estos dispositivos. Entonces ahí la dinámica es otra. Es empezar a problematizar la situación de consumo, y problematizar, decir, no solamente el consumo, ¿sí? Yo digo, dejar de drogarse, dejar la droga tal vez sea lo más sencillo. Acá es el proyecto de vida, cómo acompañamos a un proyecto de vida en la vida de los jóvenes. ¿Cómo se le puede ofrecer un proyecto de vida en una sociedad que, digamos, tiene formas de generar riqueza, en donde el ser humano está como bastante dejado de lado? ¿Cómo se trabaja ese tema para que la persona después sienta de que puede tener una inserción? Mira, me parece que por eso hablamos siempre de procesos comunitarios. Acá lo importante es, mira, vos ahora te sumás a la comunidad, no estás más solo. Entonces, deseas que estés en los dispositivos terapéuticos, que son las 2 granjas de internación, los 2 centros de día y el refugio de ahí del Buen Pastor, en estos dispositivos que funcionan en estos 10 barrios. O sea, como que el planteo siempre es, mira, bueno, no estás solo. Y nosotros hablamos de un proceso, yo digo, a cualquier ser humano, una familia, criar un hijo, que ese hijo haga la escuela primaria, que haga la escuela secundaria,
que pueda, es decir, tener ciertos valores, hábitos de vida que le ayuden a sostener un trabajo, a sostener... Lleva años, es decir, una familia lleva 20, 30 años. Bueno, nosotros planteamos que la persona cuando ingresa en la comunidad empieza un proyecto de vida en el cual empieza a ser acompañado. Y ahí, es decir, por ejemplo, el que ingresa al centro de rehabilitación de la granja porque estuvo en la calle. Bueno, ese proceso dura 6 meses. 6 meses dura un ambulatorio. Después de ahí pasan a 1 año en un centro de día. Viven en una casa de medio camino. Ahí, es decir, transcurrieron 1 año y medio, 2 años. Y ahí nosotros empezamos a trabajar con, muchas veces hay empresas conocidas que ya hay un vínculo y entonces los empiezan a tomar para el trabajo. Entonces vos, si esa persona, alrededor de 3, 4 años de haber estado en la calle, termina con una vida autónoma, con un trabajo, y tenemos la posibilidad también de que tenemos un EMPA. Entonces hay de esas personas que puedan hacer también su escuela secundaria en el refugio o en el centro de día. Y en el barrio es otro proceso. En el barrio el pibe se acerca, hay un equipo también de psicólogos, de trabajadores sociales, pero hay una comunidad, porque acá lo fuerte es, vos no tenés familia, que es la que te acompaña en la vida. Porque porque tu familia también vivió marginalidad, vivió postergación, es decir, el chico que nosotros vemos, ¿y dónde están los padres de los chicos que están pidiendo en la calle? Y tal vez los padres en un momento también estuvieron pidiendo en la calle. Entonces ese papá que vivió esa situación no tiene ni las herramientas, ni tuvo la formación ni la alimentación necesaria para estar de pie. Bueno, nosotros intentamos decir, la comunidad tiene que ser la familia que acompañe estos procesos. Entonces, hay en la sociedad, como decir, la sociedad hoy, el ser humano se convirtió también en un bien de consumo. También el ser humano se vuelve descartable porque si no cumple con determinados parámetros, también queda por fuera. Pero también es verdad que hay gente que en esto tiene una mirada distinta. Cuesta, pero por lo general, las personas que tienen una mirada distinta se acercan a estos espacios en busca de decir, bueno, a ver qué puedo hacer. En 13 años de camino, como que hay muchas personas que se fueron acercando y que hoy hay como medianamente una red interna, ¿no? Recién nombrabas 10 centros de día en 10 barrios de la ciudad. Entre ellos nombraste a Ludueña, Tablada, que son barrios que tienen una situación de violencia muy marcada producto de la narcocriminalidad y todo lo que eso deriva. ¿Qué cosas han ido cambiando en estos territorios desde que arrancaste tu trabajo pastoral a hoy, al 2022, esos 13 años que vos venís hablando? Porque me interesa mucho que vos nombrás constantemente la palabra comunidad y los lazos necesarios de solidaridad que tiene que haber para que eso se genere. Creo que cuando yo te hablaba esto de los comienzos, a mí me llamaba terriblemente la atención que nosotros veíamos una realidad y que cuando nos sentábamos a hablar con la dirigencia parecía que hablábamos de una novedad. Y eso me impactaba mucho, porque no se veía la magnitud. Entonces se nos tildaba hace 10 años atrás, 8 años atrás, de como apocalípticos en la mirada. 2012 más o menos. Sí, 2012, 2013, te diría. Es decir, como que bueno, no, nos están, como que están... inflando la situación. La situación, exactamente. Entonces, eso para mí era como impactante, porque como que no se ve... Yo también, yo me crié en Barrio Tablada. En la década del 90, en Barrio Tablada, veía en los adolescentes, en los jóvenes que eran mis pares, empecé a ver todo este tema. Por eso me llamaba tanto la atención que la dirigencia no lo llegaba a captar, ¿no? Pero ¿qué fuimos? ¿qué es lo que uno fue viendo en todos estos años? Primero, que se invisibilizó este tema, que nunca se problematizó, y que al revés, como que yo tildo de un progresismo de escritorio, se fue como banalizando este tema con miradas y muchas veces teóricas, con marcos teóricos y también ideológicas, claro, del primer mundo.
Y bueno, cuando íbamos a hablar, sí, bueno, vimos tal modelo, fuimos a Chile, fuimos a Holanda, a Europa, y me impactaba porque vos decís, che, ¿cómo? Pero la realidad no es, o sea, lo que nosotros estamos viendo es otra cosa. Entonces yo lo que fui viendo es, primero, que se fue desmembrando cada vez más las redes comunitarias. Es decir, el individualismo se fue cada vez más acentuando y después que cada vez más bajaban, en estos 13 años yo veo, bajó mucho el tema de las edades de inicio. Pero sobre todo el condimento que es más fuerte, el tema de las armas. A mí me parece que lo más fuerte de Rosario, que hace la diferencia, a lo mejor a otras zonas del país, es que acá hay una gran cantidad de armas en los barrios. Entonces, es decir, los jóvenes, los adolescentes, no tienen todo el desarrollo de la madurez y demás, son chicos que terminan lo que antes a lo mejor resolvían a las piñas, ahora se resuelve con una balacera, ¿no? Entonces, como si fui viendo ese proceso, un Estado que no veía un diagnóstico, que no se percibía, fui viendo así cómo se agudizó el tema del individualismo, el tema de la ruptura de las redes en lo social, en lo comunitario, ¿eh? Y también el cómo el actor narco, empieza a aparecer como un organizador de otras redes. Es como que suple al Estado, digamos, le da a ese territorio en el que ocupa cierto orden, cierta lógica. A mí me parece que suple el Estado, pero también suple una sociedad que se fue ganando en una cultura individualista. Porque es verdad que también decir como sociedad, si fuimos abandonando las cooperadoras de las escuelas, las cooperadoras de los clubes de barrio, o sea, decir la sociedad. Los espacios comunitarios. Exactamente. Entonces, si hay una sociedad que se agudiza en el individualismo y hay un Estado que se centra, como dice Francisco, si cuando uno no ve la realidad desde la periferia y la ves desde el centro, ver la realidad desde el centro hace que uno pierda el sentido de la realidad, en definitiva. Y es lo que la ciudad de Rosario también uno fue viendo. Yo te decía, yo me crié en Barrio Tablada. En Barrio Tablada vos veías que había casas, o sea, había partes del barrio que tenían unas casas que de gente laburante y demás, que iba haciendo un crecimiento. Vos pasás hoy por Barrio Tablada y todo Barrio Tablada fue nivelando para abajo. Y vos vas a lo que es, zona norte, zona oeste, y vos ves que hay en 30 años, no es que el crecimiento que tuvo el centro es proporcional al crecimiento que tuvieron los barrios. Al revés, uno ve que en los barrios la infraestructura no fue en crecimiento, fue en descenso. Y a veces basta con ver las viviendas de los vecinos. ¿Y en qué crees que se funde esa lógica de nivelar para abajo? ¿Es producto de nuestro país, digamos, que no logra salir de un cierto círculo de decadencia, que es producto de no poder superar primero antinomias políticas y después una lógica económica que permita generar desarrollo? ¿O pensás que es más profundo, en donde ha crecido tanto esto que vos marcabas como individualismo, que aunque crezcamos económicamente, aunque logremos desarrollarnos mejor, esos barrios van a seguir estando en una situación de precariedad como la que tienen ahora? Mira, ahí me permito decir, y es totalmente opinable, porque uno dice, yo no son temas que uno maneja. Yo lo que veo, y lo decís, desde la periferia, lo que yo veo, es decir, así a nivel general. O sea, yo veo un mundo que está en crisis, hay una crisis de humanidad terrible, que no solamente, nos pasa, en lo micro nos pasa acá, en lo macro, hoy no hay líderes, ¿no? O sea, hay una carencia de líderes. Estamos repitiendo todas las crisis que se vivieron en el siglo XIX y en el siglo XX, nosotros estamos reeditando todo. Estamos reeditando los fundamentalismos, tanto de derecha como de izquierda. Estamos reeditando la violación a los derechos humanos. Estamos reeditando en este momento los discursos de odio. Se están reeditando los muros. Yo veo que hay un mundo que está reeditando lo malo de la humanidad del siglo XIX y del siglo XX. Y entonces, eso que pasa a nivel global y que vos ves
que así como también en el mundo hay un centro y hay periferias, se repite esa lógica en lo local. Y creo que decir esa lógica que se da en lo global y que se da en lo local, lo que nos termina llevando todo el tiempo es a posturas tan polarizadas. Vos ves, a mí me impacta terriblemente muchas veces escuchar una política que solo debate sobre política y que solo debate sobre poder. Es decir, aparte del poder, ¿para qué, no? Porque ya no queda tampoco, porque qué, o sea, si es como debatir sobre un poder que cada vez tienen menos, porque también es una realidad. Hoy está ahí, es decir, en Rosario, nos está pasando de que hoy aparecen otros referentes que tiene que ver con todo este tramado y demás, que dentro de un tiempo, si nosotros este paso que vamos, cada vez la política va a tener mucho menos margen de acción por esto que está pasando, es decir, las situaciones de amenaza, de violencia. ¿Sí? Hay alguien que está empezando a disputarle el poder a todas las instituciones y a todo el sistema democrático. Y yo creo que decir, mientras tanto está la otra, cada uno en burbuja distinta. Y la realidad es que, bueno, es complejo y preocupante porque, digo, ¿cuándo se romperá esa burbuja? Un pensador argentino que se llama Ángel Fareta, que teoriza mucho sobre el cine, dice que el poder es decisión. Y por lo que vos describís, la sensación que a mí me da es que hay un sector que ha tomado la decisión de establecer un orden, que podríamos llamar que son las bandas narcocriminales, las bandas delictivas organizadas, y un sistema, un poder que sería el Estado de Derecho democrático, que decide mirar su propio lugar y no darse cuenta que en esa pérdida de comunidad, inclusive, de comunidad política, está su propio extinción, claro. Porque en el fondo lo que sea, decir, parecería que la política renunció al bien común. Parecería. Es decir, hoy, vos me decís, yo también, ¿qué veo hoy? Yo veo que hoy el tema de las adicciones, empezó a estar en la agenda. Es decir, yo veo hoy una gobernación que empezó a mover la rueda en que, por ejemplo, el tema de capacitar a sus equipos de salud mental, en empezar a poner presupuesto en los centros, y veo un municipio que hoy empezó a tener espacios de diálogo que hace, te diría, 7 meses no tenía, hoy los está teniendo, hoy está abriendo el juego a decir, bueno, a ver qué podemos... Entonces yo creo que también, para destacar también, decirlo, veo que es un tema que empezó a tomar la magnitud en el debate y en el diálogo, y decir, che, bueno, hoy hay que hablarlo. Hoy vemos que realmente nos están explotando las situaciones en los hospitales. Veía decir que en el Cuyen, por ejemplo, de Santa Fe, que hay una estadística que se publicaba hoy, que decían que la mayoría de los chicos, de las personas que se acercan al tema de intoxicación son entre 15 y 20 años y problemas de adicciones. Entonces digo, hoy también veo que en ese sentido hay una rueda que empezó a movilizarse y que se empezó a dialogar. Como también te digo que decir esto, creo que en general la política a veces ha claudicado al tema del bien común. Cuando te parás frente a un preadolescente o un adolescente que tiene una situación de que no ve una salida a la forma de vida que encuentra en el barrio y decide unirse a una banda delictiva de su entorno. ¿Qué modelo de liderazgo, en esta falta de liderazgo que vos antes mencionabas, encuentran los chicos y las chicas que deciden tomar este camino? A ver, me parece que muchos chicos, porque digo, si uno, el análisis no parte desde el origen, como que uno, bueno, puede recortar la situación. Es decir, vos tenés chicos hoy que su familia ya están atravesada por situaciones de consumo y de extrema de vulnerabilidad. Entonces ese chico que en su familia, es decir, su papá o su mamá consumen, que en su barrio está el consumo presente, ese chico que a lo mejor no tiene una persona que todos los días le dice levantate, mira, cepillate los dientes,
desayunar, bueno, vamos a la escuela, te acompaño. Es decir, que hace una familia insiste todo el tiempo en estas cuestiones para que una persona se pueda como constituir y pueda, bueno, fortalecerse y tener las herramientas humanas y culturales para salir adelante. Cuando eso no está, y el chico está, como decir, en la calle, que es lo que nos pasó en la pandemia, es decir, la pandemia agudizó algo que se venía dando. Yo digo, agudizó a lo mejor lo que hubiera llevado 5, 6, 10 años, se agudizó en 2, porque bueno, no hubo nada de instituciones, que bueno, las medidas había que tomarlas, es decir, pero la realidad es que ese chico te quedó sin ningún tipo de contención 2 años. Entonces, es decir, ese chico que vive esa realidad, esa ausencia de adultos, de contención, es el pibe que hoy, si ve que el otro que está igual que él, que no tiene la escuela primaria, que no tiene la secundaria, que no nada, che, mirá, este crece, mirá, este tiene el auto, mirá, este tiene la casa, mirá, este tiene el... Entonces, es decir, la lógica del dinero, del poder y de querer superarse como cualquier ser humano, con la realidad de la supervivencia, y cómo sobrevivo a esto, así sea vivir 25 años, así sea llegar a los 18, no sé. O sea, nuestra gente no piensa en un proyecto a 20 años, piensa en el hoy. Como que hay mucha conciencia también de la persona que elige este camino, de la finitud de su vida, por lo que vos decís, ¿no? Como que entienden de que hay que hacerlo rápido, porque no pretendo vivir, y lo conecto con el relato que vos me comentabas al principio de esta entrevista, con ese chico de 17 años que en la plaza te dice que para él ya no esperaba más nada, digamos, de esta vida. Porque si la pobreza te lleva a que vos no puedas pensar en un proyecto de acá a 10 años, vos pensás cómo estoy hoy, pero no es solamente en la pobreza, es decir, la sociedad de consumo y esta sociedad que sí que hay una lógica del placer inmediato, es decir, una cuestión cultural. Por eso digo, también esto anida en una cultura específica, ¿no? Es decir, hoy todo es, no hay que postergar el deseo, hay que realizarlo en lo inmediato. Entonces, es decir, siempre está la pastillita o está, es decir, algo, el producto que satisface el deseo en modo inmediato. Entonces, bueno, habrá quien tiene más herramientas culturales, más herramientas en lo espiritual y que puede decir que sí, que no. Pero el que no lo tiene nada, no es que, es decir, en eso el pobre no es un inadaptado, no, está adaptado a este sistema de consumo y a este sistema de un consumo que es decir que en lo inmediato vos alcanzás satisfacer el deseo que tenés. Entonces, es decir, nuestros chicos muchas veces no están pensando, che, mi familia, no, por eso vos ves procesos en los cuales aparece el embarazo adolescente, tenés situaciones de chicos que a lo mejor tienen varias familias a los 25 años con una experiencia de vida que una persona a lo mejor de otro estrato sociocultural lo tienen 100 años, no sé. Sí, ahí marcás algo que me parece que es súper interesante también para conversar, que es cierto prejuicio que tenemos, y ahí me hago cargo yo en lo particular, de creer de que esto que vos estás describiendo, que tiene que ver con barrios humildes, con pobreza, como que no sucedería en las clases medias o en las clases medias altas, en donde hay un enorme consumo de drogas, que no solamente son ilegales, vos lo decías muy bien, una pastilla para dormir, ansiedades, familias que pasan por momentos de mucho estrés producto de esa situación de adicción de algún miembro de su familia, pero como que de eso no hablamos, eso se oculta, porque tal vez están los recursos económicos para hacerlo. ¿Qué te genera también esa hipocresía de parte de nosotros? Y repito, me quiero meter en esa cuestión porque si no, como que ponemos todo el acento en los sectores populares y en realidad nosotros tenemos el mismo problema y tal vez suplimos eso porque se consumen drogas de mejor calidad en el cuanto ilegales o drogas legales que evitan cierta situación de ansiedad producto de este individualismo. Por eso me parece decir que, viste, uno habla todo el tiempo de lo cultural
Porque es decir, el pobre está sumergido en una cultura, como la clase media y como la clase alta. ¿Viste? Y entonces creo que ese es una crisis cultural, que a todos nos atraviesa. Es decir, somos individualistas como cultura, somos consumistas. Y eso, y yo entiendo que muchas veces están estos discursos polarizados, por eso me parece que uno intenta todo el tiempo como romper con eso, porque nos ha generado un odio de unos hacia otros y no vínculos que empatizan o que generan puentes. Esto que vos, planteás, yo conozco muchas personas que lamentablemente, en este momento, tal vez también están atravesando situaciones de consumo y viven el mismo sufrimiento que una persona que no tiene recursos. Y te diría que muchas veces tampoco... Vos ahí te referís al sufrimiento de la carne, al digamos. sufrimiento de la carne, pero también al sufrimiento de no tener dónde mandar a hacer un tratamiento. Hoy Rosario, en el sector privado, tampoco cuenta con las herramientas para que una persona pueda ser contenida y acompañada. Pero aparte de esto, es decir, también es verdad, también en la clase media y en la clase alta, como vos me planteas, también es verdad que hay un silencio de que este tema no se habla y no se problematiza. Porque, es decir, probablemente para sostener un estándar de vida o de estrés o de exigencia, necesitas recurrir a determinadas cosas para poder sostenerte. Entonces, y también muchas veces, lo decía el obispo hace poco, decía, ¿no? El consumo de las clases altas y de la clase media es a costa de muertes y de sangre de los sectores populares. Entonces, es decir, no es, che, estos que son unos vagos que no quieren salir adelante, que no, es decir, no, porque también es verdad que, es decir, así como a vos te pasa, que a lo mejor que tenés un trabajo, es decir, te vas dando los gustos, las cosas que vos querés y luchás para tener, el otro que sabe que no va a tener, es decir, que no tiene eso, hay un sistema que favorece que viva buscando lo mismo que vos, porque quiere el auto, porque quiere la casa, porque quiere las vacaciones, porque quiere lo que todos se pone como estándar de vida, y el modo que tiene de sobrevivir es esto. Pero por eso uno siempre dice, bueno, pero acá hay toda una ingeniería financiera para que todo este mundo, y eso no está en los barrios. Y me da la sensación, no sé si compartís, pero que es violencia, pero de otra forma, digamos. Nosotros estamos muy acostumbrados a interpretar que la violencia es una persona empuñando un arma disparando contra un otro. Y esto que vos describís, de no poder saberse poseedor de los mismos bienes que tendrías en otra situación, también es una forma de violencia. De hecho, muchas veces se dice que hay que matarlos a todos. Ese discurso hay un discurso de violencia, de muerte. Yo vuelvo a decir que creo que es como una cuestión que se nos ha metido, en el cual hoy, viste, uno lo ve todo el tiempo. Si vos tenés muchos argumentos para ver en el otro enemigo. Si mira, decir, el otro puede ser mi enemigo porque políticamente piensa distinto. Ya eso te pone una vereda de enemigos, no de diferencia. De adversario. Exactamente, del enemigo. Es decir, el otro puede ser un enemigo porque su clase social es distinta. Puede ser mi enemigo porque me puede contagiar una enfermedad, es decir, vivimos una pandemia que era el otro una amenaza, y ahí le sumamos otro. El otro puede ser un enemigo porque me puede matar, porque me puede robar, porque me puede estafar, porque puede... Y digo, nosotros hoy necesitamos empezar a ver en el otro, buscar cuáles son. En mi argumento es, en el otro está Dios. Pero todos tenemos que empezar a ver cuáles son los puentes que nos llevan a descubrir argumentos de encuentro, porque ya sobran los argumentos de desencuentro. Entonces, es decir, necesitamos dar caminos en este mundo hacia una fraternidad. Entiendo que es antisistema eso hoy. Eso es antisistema. Pero bueno, creo que son los planteos que es saludable que nos hagamos, y que somos una sociedad que está profundamente herida y que todos para sobrevivir estamos buscando, es decir, a ver de qué nos agarramos en lo mágico, y ahí entra todo, hasta decir, hoy tenés productos de consumo en lo religioso también. Hoy lo mágico aparece en todos lados. Y por eso digo, este sistema donde vos generaste un proyecto de una ciudad hermosa, turística, bella, al olvidarte de la periferia te está haciendo pagar el costo
de lo que en un momento se proyectó y se soñó. Fabián, ahí hay una pregunta que también me surge. Nosotros vivimos en las zonas del centro o en aquellos barrios donde no hay precariedad, digamos. Tenemos la conciencia de la estatalidad, digamos, ¿no? Esta idea de que hay un patrullero que pasa, después veremos si la policía cumple bien o mal su función, ¿no? Pero digo, lo ves, abrís el gas y el gas corre, pasa la ducha, prendés el agua caliente, sale caliente. ¿Cómo es la situación en estos barrios en donde vos tenés presencia y trabajás? ¿Está esa misma estatalidad? Mira, creo que hay cosas que sí, que están. Yo digo siempre que el Estado no es que no está. El Estado está. Es decir, vos tenés la escuela, tenés el centro de salud, tenés el distrito, tenés el CCB, el Centro de Convivencia Barrial. Es decir, el Estado está. El tema es cómo está. Pero no es una pregunta solamente hacia las autoridades del Estado, sino es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. Yo digo, una pregunta que hago muchas veces: ¿la Universidad Nacional de Rosario forma profesionales para trabajar con el 40% de la población que vive en la pobreza? ¿Tiene como un sujeto al cual, yo digo, el psicólogo, el trabajador social, el médico, el abogado, es decir, las carreras tienen una mirada real y un trabajo que brote, un contenido teórico que brote de esta realidad social y cultural que se viven en los barrios de Rosario? Y entonces digo, y también el compromiso, digo que hay cuestiones que vos podés tener todos los edificios puestos. El tema es si los que están adentro de esos edificios y si este Estado tiene esta mirada de decir, che, salimos al encuentro de esta realidad. Porque, es decir, podés estar presente, pero estar muy ausente. Y también hay una cuestión, es decir, yo creo que hoy todos estos programas que están haciendo de urbanización están mostrando una presencia, están mostrando. Lo que pasa es que hay que recuperar 30 años. O sea, hay que desandar un camino de 30 años. Y entonces no es la misma presencia, porque tal vez vos tenés la misma cantidad de patrulleros en el centro que en un barrio, porque a lo mejor te dicen, bueno, no, pero estamos invirtiendo lo mismo, o estamos invirtiendo. Pero claro, la realidad es que acá tenés un atraso de 30 años, entonces no puede ser lo mismo. La presencia de las fuerzas de seguridad es una presencia que respeta a la persona del barrio, que la contiene a la persona del barrio, o que actúa más como una especie de carcelero, digamos. Sí, viste, yo creo que ahí, es decir, o sea, nosotros lo que vemos es que, bueno, lo que decía hoy de las otras tal vez instituciones, es una presencia ausente. Es decir, es eso. No sé si significa, o sea, si en lo simbólico esa presencia genera disuasión o genera. Yo creo que, por eso digo que uno, en ese sentido yo no lo veo así, digo. También me parece que poner el tema en la policía, quiero retomar porque es verdad, decir, la infraestructura sanitaria, o sea, la infraestructura en todo lo que tiene que ver con luz, es decir, no es la misma, ya te digo que no es la misma, es decir, vos no tenés todas las calles iluminadas, no tenés pavimentadas en todos los barrios todas las calles, y con un buen nivel de pavimentación y de circulación, es decir, vos vas a los barrios y se nota mucho el cambio por el deterioro de los barrios. Eso en la arquitectura, en todo se ve. Pero bueno, yo creo que hay presencias, y con respecto a la policía y con respecto al tema de la seguridad, la consecuencia es la inseguridad. La consecuencia de todo esto es la inseguridad. La realidad es que creo que ya las cárceles están saturadas de gente joven y pobre. No, me parece que es como una situación fuerte. Entonces vos ahí tenés, bueno, todo esto que se ve, que vos decís, che, se sigue manejando todo. O sea, ya la cárcel tampoco es una consecuencia, porque parecería que no cambia nada, sería. Entonces me parece que el planteo es profundo en decir, y yo insisto en esto, ¿cómo acompañamos estas vidas que ya están? ¿Cómo la escuela se está proponiendo acompañar a los chicos en esta época? Nosotros hemos tenido con el Ministerio de Educación, por ejemplo, muy buen vínculo. Nos habilitaron a hacer esto del EMPA, una experiencia de un EMPA para pibes que están atravesados por los consumos.
Y la verdad que sí, encontramos muy buena ahí, pero también es verdad que sí hay, tal vez educación necesitaría un 50% más de presupuesto del que tiene, porque hay barrios en la ciudad que vos sabés que decir, la escuela tendría que funcionar 10 horas por día, en que el chico pueda ir a estudiar, pero también el chico pueda hacer un deporte, también pueda aprender, no sé, un idioma, también pueda tener un espacio recreativo, o sea, entonces vos lo sacás, el Estado, es decir, le brinda a este niño, a este adolescente, una contención que no podría tener en su casa y que no puede tener en ese barrio. Entonces un sistema educativo que se replantee esa situación me parece que sería invertir al futuro. Y otra cosa, decir también como proyecto, decir, bueno, cómo se fortalecen los espacios comunitarios que se están haciendo. Y también un trabajo de reflexión entre todas las organizaciones sociales, la vida civil y demás, decir, che, bueno, a ver cómo nuestra presencia también. Y también interpelarnos y también cuestionarnos. Por eso creo que tenemos que empezar a ser muy honestos, salir de todos los relatos, porque los relatos nos han llevado a donde estamos, y cuestionarnos desde la realidad, decir, che, bueno, a ver, esto estamos haciendo bien, esto estamos haciendo mal, y bueno, acordemos que durante 10 años vamos a tener esto, sea quien sea que gobierne, tanto de los signos políticos como de las organizaciones de base. Es decir, todos no vamos a boicotear esto. Porque si no, es decir, che, la policía, bueno, vuelvo a decirte, ¿cuánto hay? 8.000 presos hay en la provincia de... Y creo que hay 8.000 detenciones domiciliarias. O sea, mirá la cantidad de gente que tenemos. No te alcanzarían las cárceles, es decir, Para cerrar, ¿de dónde te agarrás para seguir adelante? ¿Qué cosa te genera esa voluntad de todos los días levantarte y dar la pelea? ¿Qué ves en ese otro que te da esperanza? Mira, lo primero es decir, o sea, la fe. Yo lo que hago y lo que es desde esa experiencia de un Dios que Jesús estaría hoy donde y estaría haciendo esto. Si yo estoy... Y después también yo necesito una comunidad que me sostenga, ¿viste? Y entonces para mí también eso es fuerte. Hay otros curas, otras monjas y hay laicos que yo veo, es decir, el amor que le ponen todos los días a lo que hacen. Y que yo, viste, ahí decir, bueno, no sé, muere un pibe, una persona que, o alguien que venía acompañando y de golpe, viste, se pegó un palazo y perdió todo otra vez. Y uno ahí, viste, también emocionalmente eso te frustra, te angustia. Y vos decís, bueno, y ahí está toda también esta comunidad que te sostiene y que también es como aceptar que también nosotros somos vulnerables y que también nosotros nos vamos acompañando. Y que los pibes, tenés que mirá de dónde viene, mirá todo lo que superó. Yo digo, hay personas que tienen todo en la vida para que le vaya mal. Y como, viste, algo milagroso en el ser humano, esa capacidad de ponerse de pie. ¿Viste? Hay pibes que no saben leer, que no saben escribir, o sea, tuvieron una familia que los mató a palo toda la vida, que no tuvo alguien que le diga, che, te amo y soy importante para mí. Y vos lo ves hoy un adulto que se pone de pie. ¿Viste? Sí. Yo, o sea, con mucho menos lucho todos los días y vos decís, y esto, entonces, esas son me parece que los motivos, ¿no? Y por eso creo que en el ser humano tenemos una cualidad, que bueno, llamémosla resiliencia, en el caso nuestro, llamémosle la fuerza interior que Dios te da, que es para ponerte de pie. Yo creo que eso hace que valga la pena lo que hacemos, y es lo que le vale la pena a los equipos. Porque vos decís, acá hay psicólogos, trabajadores sociales, hay médicos, hay docentes, hay voluntarios, hay un montón de gente que está en eso. Entonces sí, también uno necesita a Dios, necesita una comunidad y también te alimenta la vida los pibes que uno ve, viste, poniéndose de pie. Fabián Belay, muchísimas gracias. No, gracias a vos por espero que no haya sido aburrido. Producción y realización, Ezequiel Clerici. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.